Bien, primeramente vamos a orar para iniciar la clase de hoy. ¿Algún voluntario que quiera iniciar la clase con una oración? Amén. Oremos. Amén. Padre celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú has permitido, Padre querido, que estemos con vida este día. Muy bendecido, Señor, con tu gran misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en nuestra clase, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender, que tú derrames sabiduría a cada uno de mis hermanos. Dejamos el tiempo en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, bien, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si pueden ver bien mi pantalla y si me escuchan. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es el tema número 4. Bien, la vez pasada nos quedamos en la doctrina del pecado y nos quedamos también en lo que era la parte del caso dilemático o el caso reflexivo. Entonces, les dije que mediten en esta semana acerca del caso reflexivo y para que puedan ustedes responder las preguntas, ¿no? Pregunta 1, 2, 3 y pregunta número 4. Entonces, bien, voy a volverlo a leer para que lo volvamos a recordar y empecemos a responder las preguntas. Es muy común creer que el hombre es y será imperfecto, y hasta que se ha hecho un argumento digno de ser llamado la mejor excusa. En el ambiente cristiano algo similar puede estar sucediendo. ¿Será cierto que los creyentes son perdonados y no perfectos? ¿La condición de perfección no es algo aceptable y creíble? En la teología paulina se encuentran referencias al estado perfecto en el hombre renovado y que no implica algo adquirido después de la muerte o en el más allá. Aquí surgen algunas preguntas merecedoras de reflexión. ¿La condición de perfección implicará no pecar nunca más? ¿En qué sentido somos perfectos entonces? Diremos, en definitiva, que una comprensión adecuada de las doctrinas cardinales del cristianismo nos llevará a entender más claramente el mensaje bíblico, aunque éste tenga que referirse al pecado. Aquí tenemos unas preguntas de reflexión. ¿Por qué creen ustedes que es importante la doctrina del pecado? Cualquiera sea la opinión, como les había dicho la semana pasada, el caso reflexivo era para que lo mediten en esta semana, entonces cualquiera sea la reflexión o el punto donde usted haya llegado, esa opinión es la que quiero escuchar hoy de ustedes. Hola, hola. Lo escuchamos, hermano. Buenas noches, pastora. Buenas noches. La doctrina del pecado puede ser importante porque si bien cada cristiano ya conoce la condición eh, del ser humano en sí, nosotros que somos cristianos y llevamos un proceso de santificación, es muy importante conocer el punto de partida, digamos, de dónde fue el error, digamos, ¿no? O directamente el pecado, la transgresión del ser humano y del hombre.
como cristiano es importante conocer eso para tener en mente todo el tiempo durante nuestro proceso de santificación. Creo que eso. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Por qué creen ustedes que es importante la doctrina del pecado? Buenas noches, pastora. En mi opinión, Buenas noches. pastora, aquí no hacen una separación, ¿no? De la verdad y de la falsedad. Habla más que todo del pecado del hombre. Ya, pecado del hombre, de que tiene que redimirse, ¿no? Arrepentirse y seguir. Eso sería, pastora. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión con respecto al punto número 1? Amén, licenciada. Amén. Noche. En sí, en la doctrina del pecado, el que infringe la ley es pecado. Y muchas veces uno en sí tiene que vivir y el carne y el espíritu se sujetan. Entonces, la doctrina del pecado, cuando alcanza de conocer o entender la palabra, y en sí tiene que el camino, que la doctrina de Cristo, y dejarlo el pecado, pero nos reflexiona que conforme que tenga crecimiento, ya entiende que el pecado y y la doctrina de Cristo es seguir el camino del Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más Hermana, quiere dar su opinión? Amén. Buenas de, noches. Yo quería comentar sobre este punto número 1, la importancia en la persona sobre la doctrina del pecado. Tenemos que conocer, o el cristiano tiene que conocer esta doctrina, porque como dice Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, la gloria de Dios nos separa de Dios. Entonces eso, yo veo que esa es la importancia de que el cristiano sepa que al momento de pecar hay una separación, una ruptura de la relación que tenemos con Dios. Amén. ¿Había alguien más que creo que quería hablar? sí, Buenas noches. de la misma forma que nosotros aprendemos qué es la doctrina o qué es la teología, así también debemos de aprender qué es la doctrina del pecado para conocer bien cuándo estamos pecando o cuándo no. Entonces, debemos, de la misma forma que aprendemos la palabra del Señor, así también debemos de aprender para no infringir, no quebrantar la ley de Dios. Amén. ¿Alguien Buenas más? noches, Buenas licenciada. noches. Sí, en realidad, yo lo que tengo es una duda, no es un comentario, yo más que todo quisiera preguntarles, tengo una duda en la parte que dice que en Dios el pecado jamás existió y Él tampoco lo diseñó. Entonces, ¿cómo es que nosotros pecamos? O sea, entonces nosotros creamos el pecado? No creo que nosotros hayamos podido crear el pecado. O sea, eso no logro entender, licenciada. ¿En qué parte me decía que leyó eso del texto? Ahí en la introducción dice, en Dios el pecado jamás existió. Él no lo dice, ¿no? En introducción, ¿cierto? Ok, Sí, en la introducción, sí. bien. Dice, en Dios el pecado jamás existe.
Él no lo diseñó y nunca dispuso para el hombre. Nunca lo dispuso para el hombre. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Comprender su naturaleza del pecado, identificar sus consecuencias y alcances importantes para distinguir la culpabilidad del hombre y por tanto el camino para su redención. Ok, bueno, con respecto a este punto, sabemos que Dios es un Dios perfecto, ¿no? Es un Dios de luz. Ahora, ¿dónde nosotros en la Biblia encontramos la primera persona, por así decirlo, que pecó en el mundo? Ya sabemos que fue Adán, ¿cierto? Pero en sí, ¿cómo se originó el pecado? ¿Se acuerdan que el diablo fue creado con libertad, ¿cierto? Con cierta libertad que ninguno de los ángeles había sido creado. El enemigo fue nombrado Lucifer y obviamente él era como un poco superior a los ángeles, porque Dios lo creó de esa forma. En el momento que él comenzó a ver las cosas de Dios, le comenzó a nacer lo que era la envidia. Entonces, Dios no lo creó, o sea, Dios no creó el pecado, Dios no creó eso en sí, sino que se originó por medio de ciertas emociones o de la cierta libertad que Dios le dio, en este caso a Lucifer. Entonces, ese pecado, ya cuando le nació esa envidia al enemigo, obviamente, y vemos que ya ahí fue donde hasta la tercera parte de los ángeles fue lanzada, dice, ¿no? Entonces, vemos que es ahí donde se originó el pecado y por ende, en el momento de que ya llegó, por así decir, Satanás en forma de serpiente a la mujer, ahí ya fue donde empezó también el resto, ¿no? Donde la mujer terminó comiendo del fruto que Dios le dijo que no tenían que comer y obviamente sufrieron sus consecuencias. Entonces, inclusive lo podemos ver en la Biblia, donde dice, a ver, denme un segundo, ahorita se lo voy a buscar y le digo el versículo para que lo leamos todos juntos. ¿Ya? Denme un segundo. No está en Ezequiel 28. Ya. Isaías capítulo 14.
versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y luego dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es prácticamente lo que es el versículo principal del origen del pecado, que se origina a través de Satanás. Entonces, Lucifer, un ángel de luz superior, un tanto superior, ¿no?, a los ángeles que ya habían sido creados. Entonces, el pecado se originó en sí, no en Dios, sino en Satanás. Es decir, Dios no originó el pecado, lo originó Satanás y obviamente ya él contaminó de alguna forma con, ¿cómo decirlo?, con influenció en el hombre, en este caso en la mujer, para que la mujer le diera de comer a su marido. Entonces, de esa forma es que nosotros decimos que aquí en la introducción que el pecado no existía, ¿no? Dios no diseñó el pecado. Entonces, y cuando Dios creó al hombre, Dios no tenía, o básicamente su propósito de Dios no era que nosotros nos contaminemos con eso, ¿no? Pero ya sabemos cómo es el enemigo. Entonces, todo esto que pasó de que Satanás dijo en el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces vemos que fue allí donde se originó en sí el pecado, ¿no? ¿Puedo Donde apoyar, Satanás, pastora, con un versículo? claro, pues, Por ejemplo, en Ezequiel 28, cuando habla de referencia a Satanás, dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, dice, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. amén. Entonces, este es otro versículo que también podemos usar para apoyar esto, ¿no? Ahora, sabemos que Dios es luz. Incluso Dios es tan santo que en el momento que Jesús, no sé si usted estuvo, creo que no estuvo, en la clase que les mostré un video donde se ve perfectamente que Jesús está en la cruz recibiendo el pecado del mundo, y es ahí cuando la presencia de Dios se aleja, ¿no? Y ahí es donde Jesús dice, Dios o Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esto es porque Dios es luz, no puede haber ninguna tiniebla en él. Y básicamente es por eso que Dios no ha creado, o el pecado no se originó a través de Dios, ¿no? Porque como le digo, Dios es santo. Entonces, esto fue básicamente a través de Lucifer. ¿Se entiende o me pude explicar un poquito mejor? Sí, muchísimas gracias, licenciada. Ok, bien. Entonces vamos ahora con la pregunta número 3. ¿Me permite, licenciada? Sí, sí, claro, hermano. Sobre la pregunta 1, me llama la atención, o cómo es la pregunta 1 que dice, ¿por qué es importante la doctrina del pecado? O sea, me llama la atención cuando usa el término doctrina, porque doctrina es como sinónimo de corriente, de una escuela. Entonces, me da la impresión de que el pecado es importante o
o corríjame por favor, no caigo muy bien en ese sentido, ¿no? Porque yo entiendo que doctrina pues es algo que es una escuela que nos capacita, es una corriente. En este caso habla de doctrina del pecado, o sea, como si hubiera una escuela de pecado o algo bueno, no sé, por favor, puntualice, por favor, pastora. Bien, cuando nos referimos a doctrina, nos estamos refiriendo en sí al conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema de creencias sería el pecado, porque sabemos que el pecado existe y por ende también creemos en él, ¿no? Porque en el momento de que ya sabemos y que a veces nosotros lo practicamos, ya creemos que está ahí. Entonces, si yo le digo a usted, ¿usted es pecador? Usted me va a decir, sí, yo soy. Entonces, usted mismo sabe, conoce y cree que usted es pecador. Por ende, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de ese conjunto de enseñanzas que nos va a enseñar acerca del pecado, de su origen, de cómo afecta esto al hombre, de qué manera se originó también. Vamos a hablar todos estos puntos que les decía aquí en lo que son los objetivos triple P, donde decimos, conoce la doctrina del pecado, entonces estas son prácticamente nuestro conjunto de enseñanzas que vamos a tener con respecto a esta doctrina o con respecto a ¿cómo decirle? Este título que le hemos puesto, doctrina de pecado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de doctrina, estamos hablando de es un poquito amplio, porque por ejemplo cuando hablamos de doctrina podemos decir, la doctrina católica, ¿no? Sabemos que son un conjunto de enseñanzas. Luego podemos decir la doctrina testigo de Jehová. También estamos hablando de que hay un conjunto de enseñanzas ahí. Entonces, eso es lo que significa en sí doctrina. ¿Quedó un poquito claro? Sí, ¿O todavía no? es el conjunto de, de, de malos, de malos pasos y que tenemos que estudiar eso, es el conjunto de hábitos, conjunto de todas esas cosas malas y eso tenemos que estudiarlo para cortarlo. Más o menos así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estudiar, ¿no? El origen, qué significa, vamos a ir estudiando todo eso. Entonces, por lo pronto, estamos ahorita concentrándonos en el caso reflexivo y vamos a continuar y luego vamos a pasar a lo que son los dos temas. La unidad 4 solamente tiene 2 temas, entonces vamos a pasar esos 2 temas restantes. Bien, pasemos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Qué peligros corre el cristiano que carece de un correcto conocimiento de esta doctrina? ¿Qué creen ustedes? Bueno, no creo, sino que es el peligro grande que corre una persona o un cristiano es de que al no conocer las consecuencias que va a sufrir, entonces las comete. Y ahí viene la muerte espiritual. Amén. Entonces, les vuelvo a repetir, habíamos hecho la introducción aquí en la unidad 4, donde hablábamos que esto que nosotros vamos a avanzar, nosotros lo denominamos en teología amartiología. Ahora, la doctrina del pecado es en sí muy amplia, incluso hay países donde usted puede ir y se va a encontrar con la gran sorpresa de que tienen maestrías o diplomados
que se especializan solamente y exclusivamente en lo que es la martirología. Entonces, la martirología les decía que era, bueno, en sí significa errar al blanco, ¿no? Y es una doctrina del pecado, obviamente. La martirología viene a ser una de las tantas ramas de la teología cristiana que nosotros manejamos, que se ocupa del estudio de los pecados eternos o también de los pecados imperdonables. Entonces, eso es lo que significa en sí la doctrina del pecado, aparte del conjunto de enseñanzas que se van viendo dentro de lo que es la martirología. Ahora, en esta pregunta número 2, volvemos con este concepto un poquito más claro y preguntamos, ¿qué peligros creen ustedes que corre el cristiano que carece de un correcto conocimiento de esta doctrina? De esta doctrina de la amartiología o de la doctrina del pecado. Es como crecer, pastora, sin conocer el bien o el mal, o sea, sin distinguir el bien o el mal. O sea, yo no conozco la doctrina del pecado y al conocer la doctrina del pecado ya sé diferenciar cuáles son las corrientes malas que se llaman pecados. Y si no conozco la doctrina del pecado, entonces yo avanzo en la vida sin saber cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Y ese sería el gran riesgo, ¿no? De un cristiano de ir, yo creo que sin rumbo. No sé si le acerté algo, si le achunté algo. Amén, está acertado. ¿Alguien más que quiera dar su opinión con respecto a la pregunta número 2? Amén, pastora. Respecto a los peligros, cuando uno no tiene el conocimiento de la doctrina del pecado, es pues más fácil caer en los lazos de Satanás, porque uno no está preparado, digamos, no está peor si no se está alimentando de la palabra, porque nosotros como cristianos, cuando reconocimos al Señor, aceptamos, se nos dio el Espíritu Santo, el cual nos guía, ¿no? Para que nosotros seamos cristianos, digamos, no cristianos a medias, sino que completos. O sea, un cristiano no puede cometer el error de pecar. O sea, es cristiano, o sea, ya ha dejado las cosas malas, se ha separado de la maldad, del pecado, para seguir, ¿no? Lo que es nuestro modelo, que es Cristo, que es Dios. Amén, pastora. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere aportar con su opinión a la pregunta número 2? Buenas noches, licenciada. Aquí también quiero participar. Amén, hermano. Como menciona, por los 3 personajes, como personaje natural, espiritual y carnal, ¿no? Entre eso, sumirse de que conociendo si somos carnal o natural, si no conocemos bien la palabra, fácilmente, ¿no? El llegar a esta doctrina como pecado, ¿no? Y ahí uno se lamenta de un mordimiento personal de uno mismo, la culpa se echa, pero conociendo la palabra, sí que la palabra nos afirma que no cae tropezar, ¿no? Pero sí, también el Satanás está como león crujiente, ¿no? Pero no tenta Dios, sino uno mismo sabiendo cae en las manos del enemigo, ¿no? Pero eso es lo que yo entendí, licenciado. Ese sería el patrón. Amén. Amén. Entonces, bien, todos los conceptos y todas las opiniones que ustedes dan están acertadas. Entonces, no tengo mucho que agregar porque básicamente sabemos, ¿no? Como decía el hermano, una persona que carece de un correcto conocimiento de esta doctrina probablemente se pierda, ¿no? Entonces, es necesario que las personas conozcan acerca de esta doctrina y básicamente cuando nosotros estamos evangelizando, de alguna forma estamos diciéndole o estamos haciéndole conocer a las personas acerca de la martirología, ¿no? De la doctrina del pecado. Entonces le estamos sabiendo o le estamos haciendo saber de que pese a su pecado,
Dios lo ama, ¿no? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, es prácticamente parte de la doctrina de la martirología. Entonces, vamos a irnos con la pregunta número 3. ¿Has escuchado alguna expresión o enseñanza errada en cuanto al pecado? Ustedes en su iglesia, en alguna conferencia, en algún lado en sus tantos años de cristianos, quizá han llegado a escuchar alguna expresión o enseñanza errada en cuanto al pecado. Amén, pastora. En una ocasión a mí escuché que un pastor decía, hay un pecado piadoso, decía. Y yo me ponía a pensar, ¿habrá ese pecado piadoso? Decía, porque no hay ese pecado piadoso, o sea, todo pecado es pecado. Pero el pastor hablaba, no hay piadoso, o sea, hay cosas que Dios puede perdonar, no son malos, pero eso decía, no trataba de explicar, pero yo digo, pecado es pecado, venga de donde venga. Hermana, pero siempre, siempre quienes dicen eso ya nosotros sabemos quiénes son, ¿no? Cuando ellos clasifican los pecados, pecado original, piadoso, no sé qué más, pero ellos lo tienen por escala a los pecados y eso ellos creen. Yo creo que nos damos cuenta sin necesidad de nombrar quiénes son esas personas que creen en la clasificación de pecados. De primera, de segunda y de tercera. Pecados benignos y malignos. Amén. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Y luego les doy mi opinión con respecto a eso. Tengo una opinión. Yo he escuchado alguna expresión y también una enseñanza, ¿no? Una expresión, por ejemplo, había una corriente de una iglesia cristiana que sugería a los miembros de su iglesia poder expresar los pecados en público, después de tener una serie de ayunos, encuentros, algo por ahí. Entonces, tenían que ellos decir todo lo que sentían con respecto a su pecado, con respecto a las personas, digamos, ¿no? Que habían hecho daño. Entonces, me pareció curioso eso. Y con respecto a la enseñanza, igual a veces se dice que uno peca por omisión y también por acción, digamos, ¿no? Porque a veces uno, como dice en la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, ¿eh? Entonces hay varias series con respecto al pecado. Dos puntos, pastora. Número uno es que algunas corrientes nos enseñan de que los cristianos somos, ¿cómo le digo esta palabra? Somos inocentes y que todo lo hace el diablo. Todos los pecados que hacemos, nosotros no somos culpables, es el diablo y hay que pisarle la cabeza porque no pequemos. No sé hasta dónde será cierto, yo pienso que uno es el dueño de su voluntad y uno peca sin que el diablo a veces lo sabe. Bueno, es mi opinión y usted me va a corregir. ¿No? Y el otro que hace la Iglesia Católica es cuando pecan, se autoflagelan, ¿no? Pecaron y se bloquean ellos mismos para salvarse. Por favor, esas dos cositas. Gracias, doctora. Bueno, sí, justamente iba a hablar de ese punto, porque yo he oído muchas veces, bueno, así a grandes rasgos, yo me convertí a mis 13 años y yo, bueno, mi familia en sí venía de una rama pentecostal muy estricta. Entonces yo siempre estuve como envuelta, como así decirlo, en esa rama teológica quizás, porque también lo han vuelto como una rama, esa doctrina, donde ellos tienden mucho a decir, el diablo es cochino, ¿no? El diablo es asqueroso, el diablo nos hace pecar, el diablo esto, el diablo aquello. Y cuando comencé a estudiar teología,
me di cuenta de que nosotros hacemos del diablo un ser omnipresente, algo que no es correcto, porque el único que es omnipresente es Dios. Entonces, Dios puede estar en todos lados, pero el diablo no es un ser omnipresente. Entonces, a veces le echamos la culpa al diablo de todos nuestros pecados, pero aún si nosotros vemos cuando el enemigo en Génesis, ¿no? Lo vamos a leer. Vámonos a Génesis capítulo 3. Ok. Pero la serpiente, esta es la desobediencia del hombre, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí está, la cual dijo a la mujer, ojo, no la obligó, ¿ok? Dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, volvemos a ver qué le dice, ¿no? O que dice, dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, aquí vemos la acción, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, volvemos a hacer énfasis, la mujer tomó de su fruto y comió. En ningún momento nos dice, la serpiente agarró el fruto y se lo metió a la boca, ¿no? Entonces, la serpiente agarró el fruto, le abrió la boca y se lo metió. No vemos que dice eso. Entonces, vemos aquí una clarísima expresión de que el enemigo o el diablo no es quien nos hace pecar, ¿no? Somos nosotros mismos quienes tomamos la decisión de pecar. Y me acuerdo muy bien, y esto se me quedó marcado hasta el día de hoy, con mi profesor de teología, uno también, que él decía, ¿no? Hay una canción que se llama, y es muy cierto, una canción que se llama Cansado del Camino, ¿no? Y él la empezaba a cantar. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, ¿no? ¿Qué más se la sabe la canción? ¿Qué sigue? Sin fuerzas he quedado, vengo a ti, decía, ¿no? Y él decía, ¿por qué está cansado? Decía, ¿no? ¿Por qué está sin fuerza? Obviamente porque tomó malas decisiones. Y ahora dice, estoy cansado del camino, ¿no? Como si alguien le hubiera puesto un montón o como si alguien lo hubiera hecho pecar. La decisión de pecar es de cada uno. Uno decide si pecar o no. Lo único que hace el enemigo es poner las cosas, mostrártelas, y uno decide si agarrarlas o no. Y es algo muy cierto, ¿no? Decías, ¿por qué cantamos sin fuerzas he quedado? ¿Por qué decimos cansado estoy, vengo a ti? ¿Por qué? Por nuestras propias malas decisiones. Porque decidimos pecar, recibimos la consecuencia de nuestros pecados, ahí es donde ya vamos nuevamente, donde Dios, y le decimos sin fuerzas he quedado, sin esto. Digo, si usted no quiere no quedar así sin fuerzas, decía él, ¿no? Y quizás suena un poquito crudo, pero creo que es verdad, ¿no? Hay cosas que en la iglesia no las podemos decir así, pero ya cuando estamos en confianza en clases de teología las podemos hablar así abiertamente. Entonces, él decía, si usted decide no pecar, entonces, ¿por qué va a estar sin fuerza? Al contrario, va a estar feliz. ¿Por qué? Porque decidió tomar una buena decisión.
decía, ¿no? Entonces él como que la hallaba ilógica la canción. Decía, entonces, o sea, él se reía y decía, ¿qué peca? ¿No? O sea, ¿qué peca? Entonces, creo que eso es algo que nos tiene que quedar un poco claro a nosotros, que no es el diablo que nos hace pecar a nosotros. Aún si vemos en las tentaciones de Jesús, el diablo nunca agarró, le dijo, o más bien le obligó a Jesús a que peque, ¿no? Fue Jesús con voluntad propia que decidió rechazar eso y tomar una buena decisión. Porque si el diablo tuviera el poder de hacer pecar, entonces con ese poder hubiese podido también hacer pecar a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese poder, o es el poder que la gente le da actualmente al diablo. Entonces a veces la gente, y aún en la iglesia vemos que la gente le da un poder que está por encima de él al enemigo, ¿no? A veces incluso hay iglesias donde todos los domingos lo único que se predica es Satanás, 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 Satanás. Ya hasta parece como una iglesia luciferana, ¿no? De que tanto están con Satanás y que echarle la cabeza y como decía el hermano. Entonces, decía igual mi profesor de teología, por el diablo, ¿no? Ya su cabeza debe estar por demás que deshecha, decía, ¿no? Porque tantas veces se la han pisado y que se ponen a veces a zapatear, decía él, ¿no? Y a pisarle la cabeza y a pisarle la cabeza, cuando esa es una acción que Jesús nos dice que va a pasar, o más bien que pasó eventualmente en el momento de que Él vino, ¿no? Entonces, el único que puede hacer eso es Jesús, pero no nosotros. Entonces, eso es prácticamente una enseñanza errada en cuanto al pecado. Otra de las enseñanzas erradas en cuanto al pecado, yo lo llegué a escuchar por la esposa de un tío que ella antes, bueno, su mamá de ella en realidad, pertenecía a una iglesia, se llamaba creo que Los Amigos, si no mal recuerdo. No recuerdo el nombre de esta iglesia, pero es una iglesia que me imagino que en algún momento han llegado a escuchar, donde, ya, salvo siempre salvo, ¿sí? Esa iglesia, salvo siempre salvo. Y esta... ¿De la UCE? ¿Cómo? Son los de la UCE, ¿no? Sí, creo que sí. Si no mal recuerdo, sí. Pero esta doctrina nos habla de que el salvo siempre salvo. Usan aquí ¿cómo se llama? La doctrina calvinista. ¿Por qué? Porque en la doctrina calvinista ellos dicen, por eso les digo, si nosotros creemos en alguna doctrina hay que encontrarle un equilibrio, porque los extremos no son buenos. Por ejemplo, la doctrina arminiana no le da el 100% la gloria a Dios, da más énfasis en el hombre, pero también incluye a Dios. La doctrina calvinista le da 100% la gloria a Dios, pero también incluye al hombre. Entonces, cuando yo me voy a los dos extremos, o por ejemplo, me voy a un extremo, me voy a la doctrina arminianista y me encierro en la doctrina arminianista, puedo llegar a caer en herejía. Si me voy a la doctrina calvinista, netamente calvinista, también puedo llegar a hablar herejía. ¿Por qué? Porque la doctrina calvinista dice que Dios nos predestinó. Entonces, ellos se agarran exclusivamente de este versículo de que Dios predestinó al hombre y por ende, si usted nació y está en esta tierra y alguien vino y le habló y el Espíritu Santo lo convenció del pecado, entonces en el momento que usted llega a la iglesia, usted ya es salvo. Reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, ya es salvo. ¿Por qué? Porque Dios lo predestinó para ese momento. Entonces, si Dios lo predestinó para ese momento, la salvación no se pierde. Es decir, esta es la doctrina que usan los católicos.
usted puede tomar y arrepentirse y no pasa nada, ¿no? Usted incluso puede llegar hasta morir en pecado y en la doctrina católica, si usted ora, no pasa nada, se va al cielo, ¿no? Porque ellos usan el estado neutro que es el limbo, ¿no me recuerdo? No, creo que me estoy yendo a la doctrina griega, pero bueno, ese estado neutro, alguien que me haga recuerdo dónde es que dicen que van todos cuando están... Purgatorio. El purgatorio, exacto. Perdón, me fui a A lo de los niños. Sí, entonces, bien. Entonces se van al estado neutro para ellos que viene a ser el purgatorio y de ahí ya recién, después de que de sus familiares hacen sus rezos y demás, recién suben. Entonces, pero igual terminan siendo salvos. ¿Por qué? Porque ellos usan la doctrina salvo, siempre salvo. Entonces vemos que ahí está también la doctrina calvinista, que le da la gloria a Dios al 100%, pero tiene también sus errores. Entonces, es bueno que usted pueda estudiar las doctrinas, pero que nunca cierre su mente a que voy a hacer solamente de esta doctrina y que yo ya me la sé la Biblia y que esto y que a mí nadie me mueve. No, porque siempre aprendemos, ¿no? Y algo que Dios me ha enseñado durante todos estos años, casi 11 años de convertida, es que nunca hay que subestimar al más pequeño, ¿no? Al más recién convertido Dios puede usar. Si Dios es capaz de utilizar una piedra, ¿cuánto más a un ser humano, ¿no? Y Dios puede usar aún a los recién convertidos. Entonces no tenemos que tener esa mente cerrada de decir, no, yo llevo ya hartísimos años como cristiana y a mí nadie me puede corregir, que yo lo sé, yo lo vi, yo esto, yo aquello. Bien, tenemos nuestras convicciones firmes, pero siempre hay que escuchar, ¿no? Escuchar de todo, siempre vamos a escuchar de todo. Entonces, escuchar, analizar y escudriñar. Es decir, estudiar lo que nos dicen. Si nos están diciendo algo, entonces, a ver, me voy a la Biblia y leo a ver si es verdad. Entonces, esto pasa con las doctrinas. Está la doctrina, como les decía, calvinista, arminiana o arminianista, está la wesleyana, la pentecostal, entre otras, ¿no? Entonces, todas hay que encontrarle un equilibrio. Puede ser calvinista, arminianista, como puede ser arminianista wesleyano, o que puede ser, ¿qué otra doctrina? Metodista, arminianista. Entonces, como que le encuentra un equilibrio entre ambas, ¿no? Entonces, puede usted agarrar de dos doctrinas y ver como ese equilibrio. Porque en sí, si ustedes tienen los estatutos de la iglesia donde están, ustedes quizás nunca se tomaron el tiempo de decirle, pastor, ¿me prestan los estatutos de la iglesia para ver qué doctrina tenemos? Porque a lo mejor su iglesia es una iglesia que tiene una doctrina calvinista, ¿no? O a lo mejor su iglesia es una iglesia que tiene la doctrina arminianista, o que maneja la doctrina arminianista muy fuertemente, o quizás tiene la doctrina menonita, ¿no? Entonces, son muchos factores, pero siempre hay que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, en mi iglesia dentro de los estatutos y su doctrina, ellos son arminianos wesleyanos. Entonces, hay como una armonía, pero sigo estudiando esa doctrina, ¿no? Porque hay cosas que yo también he encontrado. Entonces, pero al final, cada uno va formando o sea, en el proceso, uno va formando en qué es lo que uno va a ir creyendo de acuerdo a lo que la palabra nos dice, ¿no? Ahora, les decía, en esta doctrina que era salvo, siempre salvo, que está la esposa de mi tío, ella llegó un día y nos dice, ¿ustedes quieren cerveza? Nos dice, ¿no? Y nosotros como que, ¿qué? ¿No? Y dijo, yo también soy cristiana, dijo ella. Y nosotros así le quedamos mirando, pero nunca habíamos escuchado de esa doctrina. Y dice, yo también soy cristiana, ¿no? Mi mamá es cristiana. Y yo así como que, raro, porque yo nunca había escuchado eso, pero algo en mi corazón decía que no estaba bien.
Y entonces ella dijo, en mi doctrina nos enseña, y nos comenzó a hablar de su doctrina. Y en ese momento, con mi familia, era como si el Espíritu Santo nos guiara para poder hablarle de la palabra. Fuimos todos y cada uno aportando un versículo, fuimos aportando, aún sin saber nada de la Biblia, fuimos aportando de alguna cosa, de la otra, de lo que Dios decía, que esto no estaba bien, que, o sea, hablándole prácticamente de amartiología, ¿no? De la doctrina del pecado. Y el Espíritu Santo se encargó de convencerla de que eso no estaba bien. Entonces, estas doctrinas son errores, o más bien estas enseñanzas son enseñanzas erradas, ¿no? Hacen que mucha gente viva así. Y ella nos contaba que el hijo del hermano de su mamá era parte de esta doctrina y que él todos los fines de semana se iba a tomar, se iba a beber, inclusive visitaba prostíbulos, y que en una de esas era de los que manejaba camiones, y dice que en una de esas él fue en el camión y el camión, no sé cómo pasó, porque no estoy al tanto de eso, pero lo que recuerdo es que ella decía que murió con la cabeza aplastada, ¿no? Entonces, dice que su mamá de este muchacho decía siempre, ay, mi hijo se fue al cielo, ¿no? Mi hijo está en el cielo y yo le doy gracias a Dios por su vida de mi hijo, porque él, él siempre ha sido un muchacho trabajador, él siempre ha ayudado a la gente, o sea, como que siempre les daba estas, siempre hacía referencia a las buenas acciones, ¿no? Y sabemos que por buenas obras nadie es salvo. Entonces, todo es por gracia. Y obviamente la fe va acompañada por obras. Pero básicamente son un poco de las enseñanzas que yo he llegado a oír acerca del pecado. Entonces, no sé Bueno, si eso quedó un poquito más claro, hermano, de este. Sí, claro, con gusto. Y ahí eso de las indulgencias, ¿no? Eso se practicaba en la Edad Media, cuando yo pecaba y para borrar ese pecado tenía que pagar, qué sé yo, $50,000 a la Iglesia Católica, y quedaba mi alma o mi espíritu en blanco. Esas doctrinas pues es de más decir que están erradas, pues están erradas. Es así, pastora. Sí, exactamente. Incluso hay una página en Facebook que es de una iglesia que tiene hartísimos seguidores y hay muchos ateos que se hacen la burla de esa página. Y esta página ofrece certificados de salvación, donde el certificado de salvación garantiza la entrada al cielo sin pecado, libre de pecado, cerca de Dios, ¿no? Y que cuesta creo que $1.000.000 o algo así. Y hay mucha gente que lo ha llegado a comprar. Entonces, vemos hasta qué punto hemos llegado o la gente ha llegado a ser engañada, ¿no? Y esto es por la falta del conocimiento del pecado. Entonces, y también, después, bueno, cuando pasaba esto, en aquel entonces, Martín Lutero se dio cuenta de esto, ¿no? Y ahí es donde entra Martín Lutero también, que tiene sus tomos, por así decirlo, donde él habla sobre todo esto. Y ahí ya fue donde surgió lo que conocemos el día de hoy como la Reforma Protestante. Ya estamos 28, 29, 30, a 3 días. Estamos a 3 días en el 31 de octubre, ya para recordar nuevamente lo que es la Reforma Protestante, ¿no? De Martín Lutero. Bien, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta, opinión? sí, una pregunta ya. Aquí, en lo que nos explicaba la doctrina, digamos, dentro de los hermanos cristianos, están la doctrina arminiana y calvinista, ambos cristianos, seguidores de Cristo. Este, te dice que, digamos, hay que tener un equilibrio, pero ¿qué pasa, digamos, si
un arminista obviamente va a decir que un calvinista tiene un cierto grado de pecado. Igual un calvinista puede decir lo mismo de un arminiano. Entonces ambos están viviendo en pecado inconscientemente. O sea, ellos no saben que están en pecado, pero están, eh, están siendo pecadores, digamos, y están enseñando el pecado, pero aún así, sin saberlo. ¿Eso me podría explicar, por favor, licenciado? Bueno, yo he conocido muchos tipos de calvinistas, ¿no? He conocido, como le dije, el calvinista que se da, incluso tengo un vecino que es calvinista, que él trabaja en micro, y que él se da, pero ya le digo, a la vida de lujuria y demás, pero él sigue diciendo que es salvo. Entonces, he conocido también calvinistas como mi profesor de Teología 1, que él era netamente calvinista, y tenía también la doctrina de que los bebés se van al infierno, los bebés abortados, y también los bebés que se mueren. ¿Por qué? Porque nacieron en pecado, y aunque suene muy crudo, decía él, se van al infierno, ¿no? Y bueno, ahí entramos en debate también, porque habían muchos, y entre esas yo que no creemos eso. Entonces, y hubo un debate, pero él dijo esto, ¿no? Si usted cree esa doctrina, tráigame a mí un informe con todo detallado, y si usted me logra convencer con la palabra de que yo estoy errado, entonces dejo mi iglesia. O sea, hasta ese punto, ¿no? Entonces, hubieron ahí como muchas desacuerdos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su forma de pensar. Pero también me acuerdo que este profesor, a ver, déjeme recordar qué ejemplo fue que usamos. Me acuerdo que fue, ya, él nos hablaba acerca, si no mal recuerdo, de David cuando pecó, y él nos decía que a pesar de que David pecó, Dios lo perdonó y fue salvo, ¿no? Entonces, que a pesar de eso, él siguió siendo salvo. Ahora, a ver, déjeme recordar en qué parte fue la disputa, porque como fue hace 5 años y tengo una mala memoria, entonces, a ver, me acuerdo, lo poco que me acuerdo era que era sobre David, su adulterio y bueno, el punto es que él decía que prácticamente el pecar no era malo, ¿no? El pecar no era malo. Entonces en ese momento yo le dije, si David creía que pecar no era malo, ¿por qué se arrepintió? ¿No? Porque él se arrepintió y fue ante Dios y pidió perdón. Entonces, él no supo qué contestarme, y ahí quedó y terminó la clase, ¿no? Entonces, pero él también me acuerdo que creía que la salvación no se puede perder, decía él, ¿no? Y que decía que aquellos que están salvos no son diseñados también como tal, para pecar. Entonces, entonces era como que un poco contradictorio. También llegué a conocer un calvinista, no, perdón, un arminianista en mi primer semestre de teología, y después él se salió. Y este arminianista decía que él era semejante a Dios, ¿no? Que él era semejante a Jesús y que él nunca pecaba. Entonces, son como que uno se encuentra con tantas doctrinas. Tenía otra compañera que era de la doctrina adventista del séptimo día, pero de esa doctrina que no comen carne, sino que son vegetarianos. Y ella me contaba que son dos doctrinas diferentes. Una que es la doctrina que come carne, y la otra que es la doctrina que no comen carne. Y que también ahí tienen un poco de su doctrina entre calvinista y arminianista. Entonces,
de alguna forma hay muchos que están viviendo en estas doctrinas y que se están perdiendo por lo mismo que nos explica la Biblia, por falta de conocimiento, ¿no? Hay algunos que están viviendo en ignorancia por el hecho de que no se dejan aconsejar o no dejan que otra persona venga y les hable porque se creen los sabelotodos, y es ahí donde entra la escritura, donde nos dice que no discutamos con necios, ¿cierto? Entonces, lo único que nos queda por hacer por estas personas es orar y que el Espíritu Santo mismo se encargue de darles, de traer, como se dice, esa luz de la verdad a sus vidas, o que el mismo Espíritu Santo se encargue de mostrarles a través de sueños o visiones o de lo que sea, de que están mal, de que están errados, ¿no? Porque hay algunos que sí están viviendo con esa ignorancia por el mismo hecho de que creen lo que le dicen los demás, pero no son capaces de agarrar su Biblia y de decir, bueno, a ver, me voy a poner a leer y voy a ver si esto está bien. Pero también tenemos el otro extremo, el extremo de los teólogos, ¿no? Por eso entrar a la teología es entrar y que el Espíritu Santo no se aparte nunca de la vida de uno, porque si uno deja que el Espíritu Santo en el proceso se aparte, pueden llegar a caer en el error donde he visto a muchos teólogos caer, y es en el error de creer que por estudiar teología lo saben todo y se meten tanto a estudiar que la misma Biblia nos dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, vemos ahí, o he visto a muchos teólogos que sí saben mucho de Biblia, pueden decirle hasta la Biblia con los ojos cerrados, ¿no? Se saben la Biblia de tapa a tapa, han estudiado maestrías, doctorados, pero tienen una doctrina totalmente errada. Entonces, y cuando alguien viene y les quiere dar su opinión, quedan así como que, ¿y vos qué? O sea, ¿tenés licenciatura? ¿Tenés maestría? ¿Tenés doctorado? Entonces, si no tenés nada de eso, no voy a aceptar tu opinión, ¿no? Entonces, menosprecian a los que tienen menos que ellos y por ende no se dejan enseñar. Entonces, por eso yo les digo, no me gustaría ver que ninguno de ustedes caiga en eso, de que sean teólogos más adelante y sean de los teólogos que no se dejan enseñar o de los teólogos que no escuchan a los demás, porque pueden llegar a caer en errores. Y hay que tener mucho cuidado y siempre, siempre tener al Espíritu Santo presente, porque es el único que nos puede librar de todo. Entonces, si el Espíritu Santo, como dice la canción, ¿no? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Por qué? Porque están los extremos y ningún extremo es bueno, ¿no? Aún si tomamos agua en extremo, también hay consecuencias. Y si hacemos algo en extremo, todo tiene su consecuencia. Incluso escuchaba a un amigo médico que decía, bueno, que él es doctor y es cirujano, y dijo que un día le hizo, creo que, una operación en el riñón a una persona que era netamente vegetariana y que no comía absolutamente nada de carne desde que era niño, ¿no? Y dice que apenas le tocaba el riñón, su riñón se deshacía. ¿Por qué? Porque no tenía lo que tiene la carne, ¿no? Proteína. Entonces, todos los extremos, tanto físicamente como espiritualmente o doctrinalmente, tienen errores y nos pueden llegar a hacer caer. Por eso es que necesitamos siempre escudriñar las escrituras, estudiar la palabra de Dios, siempre antes de estudiar o antes de orar, buscar la presencia de Dios y que sea la presencia de Dios guiándonos a toda verdad, para que no venga el enemigo y nos haga ciegos, ¿no? O nos haga sordos, donde no querramos escuchar la opinión de nadie, o que porque alguien no estudió teología igual que nosotros, no sabe, porque eso es menospreciar a los demás, o menospreciar quizás lo que Dios puede llegar a hacer a través de una persona recién convertida, es subestimar a las personas.
subestimar a los recién convertidos también. Entonces, yo siempre estoy abierta ya si usted me quiere corregir o algo, porque yo sé que yo no soy perfecta. Y que todos los conocimientos que he obtenido han sido gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo. Y yo siempre estoy agradecida con Dios porque no me permitió caer en esos extremos, ¿no? Entonces, siempre que alguien viene y me dice algo respecto a la palabra, y yo busco en la palabra y veo si estoy errada, entonces me disculpo, ¿no? Pero también tengo mis propias convicciones y sé que hay cosas que están mal y otras cosas que están bien. Entonces, ese es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar. Y al final siempre dándole la gloria a Dios, porque ningún tipo de conocimiento nos pertenece o es gracias a nosotros, sino gracias a que el Señor nos ilumina y nos da ese privilegio de que se nos puedan quedar las cosas, porque hay personas que no retienen. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios por todo. Siempre darle la gloria a Dios y siempre estar para la enseñanza. Y lastimosamente hay personas que están cegadas aún dentro de la iglesia, aún pastores he llegado a conocer que no aceptan, ¿no?, la opinión de alguien que es nuevo, por así decirlo, en la iglesia, y que porque es nuevo no voy a aceptar su opinión, ¿no? O porque es una persona recién convertida, no lo voy a escuchar porque no sabe nada de Biblia. Entonces, como les dije, Dios puede usar a cualquier persona y lo único que nos queda hacer por las personas que son sordas, son algunos mudos, ¿no?, que no hablan acerca de o no nos hacen ver nuestros errores. Entonces, orar, o que no están aptos quizá para ver sus propios errores, orar para que Dios sea abriéndoles la mente, abriéndoles los ojos, quitándole las vendas que tienen y que vuelva algunos con un corazón de carne, porque muchos se vuelven corazón de piedra aún estudiando teología. Y lo digo porque lo he visto. Y como les digo, me he topado con todo tipo de cristianos en mis años de teología. Entonces, solo nos queda orar y nosotros ser ese puente o tratar de ser ese puente para sacar también a nuestros hermanos del error. Entonces, si nosotros vemos a una persona errada, aunque no nos vaya a hacer caso, o nosotros sepamos que no nos va a hacer caso, decírselo. ¿Por qué? Porque de esa forma también nos libramos de algo, ¿no?, de un peso, que es no hablar la verdad. En este caso, la verdad de Dios. Entonces, eso, hermano. Básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro este punto. Sí, muchísimas gracias, licenciada. La verdad que muy, muy, muy bonitas palabras, gracias. Amén, hermano. Entonces, vamos ahora sí. ¿Quién quiere hablar? Perdón, me quedo con el mensaje del docente que tuvo el teólogo, que era calvinista y que aseveraba él que los bebés iban al infierno. eh, Pienso, digamos, de que el error que él tenía era aseverar eso, ¿no? O sea, estar 100% seguro de eso, cosa que en la Biblia no está, ¿no? Él tranquilamente podía haber creído eso sin necesidad de aseverarlo y asegurar eso que no está en la Biblia. Tal vez su pecado fue, como usted decía, ¿no? Creer que él lo sabe todo y no abrirse hacia otras personas. Con eso me quedó bastante claro, licenciada. Amén. Y exactamente eso pasa, pero como les digo, estas personas que tienen esto, o más que todo teólogos que aseveran, como dice usted, su conocimiento, lo que ellos creen y lo quieren imponer, porque es lo que en ese entonces lo que él quería hacer era prácticamente imponer. Entonces, cuando yo vi eso, yo le dije al Señor en ese momento: Señor, en algún momento si tú me haces enseñar tu palabra, yo voy a enseñar que no tenemos que imponer, ¿no? Que eres tú al final quien vas a dar la certeza de qué está bien y qué está mal, que nosotros lo podemos estudiar, pero al final eres tú quien nos va a dar ese conocimiento de saber si está bien o está mal. Entonces, el problema de estos pastores, muchos teólogos,
maestros aún en teología, hasta doctores que he llegado a conocer, es que, doctores en teología, el problema es que ellos también tienen su propio sustento bíblico. Lo han estudiado tanto y a veces lo han estudiado quizás un poco mal, hasta el punto de que también saben cómo refutar otro tipo de doctrina. Entonces, se meten a ver todas las doctrinas habidas y por haber y empiezan a buscarle vacío, ¿no? Que yo puedo refutar esto con esto, y yo puedo refutar esto con esto, y puedo refutar esto con esto. Entonces, eso es que a veces la letra mata, porque ellos pueden saber cómo refutarle lo que usted dice, sí, ¿no? Rápido. Entonces, ese es el problema con estos estudiados. Por eso es que ellos muy difícilmente aceptan corrección. Y yo los he llegado a asemejar a estos estudiados de la Biblia con los ricos, ¿no? Es muy difícil, dice, que entren al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son personas cerradas prácticamente. Entonces, estas personas lo único que les puede hacer cambiar, así como a los ricos, es Dios y el Espíritu Santo. Y ahí lo único que nos queda a nosotros es nada más orar. Orar por estas personas, porque de que existen, existen. Y ustedes, si van estudiando más y luego se van preparando o deciden entrar a la universidad a estudiar teología, se van a dar cuenta de que hay este tipo de personas. Y si después deciden especializarse o se van a otro país, se van a encontrar, pero con todo tipo de doctrinas, les digo. Entonces, eso les digo, nunca es bueno estar cerrado, pero tampoco es bueno llegar al extremo de que todo lo que me dicen lo hago, ¿no? Porque también nosotros tenemos que tener convicciones firmes de qué es lo que Dios nos dice, solamente escuchar, analizar, escudriñar, poner en oración y decir: Espíritu Santo, revélame si esto es cierto, ¿no? Si lo que me están diciendo es cierto, pero a la luz de tu palabra. Estudiar la palabra, y como les dije, estudiar la palabra no es sencillo, porque cuando decidimos estudiar la palabra, tenemos que usar todas las herramientas de la hermenéutica, ¿no? Para poder hacer un exégesis. Entonces, tenemos que usar, como les decía, contexto bíblico, contexto histórico, contexto político, contexto social, contexto económico. ¿Por qué? Porque todo esto influencia para saber qué era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, hasta el contexto histórico de la historia que nosotros tenemos aquí en el mundo, hasta ese contexto tenemos que llegar a estudiarlo, de qué era lo que pasaba según la historia en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos que ir estudiando de a poco. Por eso es que la Biblia es muy compleja, y por eso es que es un libro de los más vendidos hasta el día de hoy, y que sigue siéndolo, porque su esencia en sí nunca se acaba, porque es el Espíritu Santo quien nos va revelando todo el tiempo cosas nuevas. Entonces, la revelación nos las da el Espíritu de Dios, no hay de otra, ¿no? Amén. Entonces, bien, vamos ahora con el punto número 4. ¿Cómo creen ustedes que se aplica el principio de separación en este caso? En todo lo que hemos hablado, en todo lo que hemos dicho en cuanto a la doctrina del pecado y demás, ¿cómo creen ustedes que podemos aplicar el principio de separación? O sea, ¿cómo podemos aplicarlo, separarnos de esa doctrina del pecado? ¿A eso se refiere? ¿Cómo se aplica el principio de separación? ¿Se acuerdan cuál era el principio de separación? Ya se olvidaron. Era separar. ¿Separar qué? La verdad del error.
¿cierto? Entonces, ¿de qué manera aplicaría este principio de separación en este caso? ¿De qué manera creen ustedes que aplicaría el principio de separación en este caso? Reconociendo de que Dios, reconociendo de que Dios es un Dios que lo puede todo, y si nosotros nos acercamos o escudriñamos su palabra o estudiamos su palabra y dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos convenza, nos ayude a entender, yo creo que nos vamos a poder separar de este, o sea, vamos a aplicar el principio de separación de este problema que hemos estado analizando. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yendo a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, y a través del Espíritu Santo tener un buen discernimiento de ello. Amén. De esa forma lo podemos aplicar, yendo a la palabra del Señor, para poder hacer esta separación de la verdad y del error, ¿no? Al mismo tiempo, tratando de hablarlo, ¿no? A los demás y no quedarnos callados. Es decir, no ser de los cristianos que comemos, nos engordamos espiritualmente mientras otros están raquíticos, ¿no? Ahí mismo en la iglesia. Entonces, bien, gracias hermana. Entonces ahora vamos a ir con lo que es la unidad número 4. La doctrina del pecado, tema número 1. La naturaleza del pecado. Introducción. ¿Alguien quiere leer la introducción? ¿Algún voluntario o voluntaria? Amén. ¿Se escucha? Sí, amén. Ya. Dice introducción. Si bien es cierto que en la tierra los males pudieran ser miles de miles, uno solo fue la raíz de todos ellos, el pecado. Corrupción, violencia, degeneración, injusticia, enfermedades, sufrimiento, son básicamente los resultados del pecado, de una vida ajena y contraria al modelo de Dios, el Creador. Si pensáramos de esta manera y reconociéramos, dejando la dureza de corazón y la necedad, que el causante de todo esto es el ser humano mismo, tal vez halláramos gracia delante del Supremo. ¿Qué entenderemos por pecado? ¿Qué definiciones bíblicas y teológicas podríamos identificar? Como en todas las doctrinas hasta aquí desarrolladas, la doctrina de la amartiología es de importancia. Su entendimiento equilibrado nos dará una mejor comprensión del problema de la caída y el mal en el mundo. Amén. Amén. Entonces, volvemos a las preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por pecado? ¿Qué definiciones bíblicas y teológicas podríamos identificar? Es lo que vamos a ir viendo en esta parte, ¿no? Y decía su compañero, la doctrina de la martirología es de importancia. Como les decía antes, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña la doctrina y la naturaleza del pecado. Entonces tenemos que tener un entendimiento equilibrado de esto para poder entender lo que fue la caída del hombre, ¿no? Entonces vamos ahora a lo que son las definiciones bíblicas y teológicas. La doctrina del pecado es conocida como la amartiología en el ambiente teológico académico. Amartiología deriva del término griego amartía, que significa errar al blanco, desviación de un fin, perderse del camino. El término se aplica tanto al acto como a la condición del ser humano. Aquí proponemos algunas definiciones bíblicas al respecto. Tenemos, bueno, yo los tengo aquí. Excluir la fe es pecado. Entonces tenemos el versículo bíblico Romanos 14, 23.
pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, estas son algunas definiciones bíblicas al respecto, ¿no? Luego tenemos el no querer hacer lo bueno es pecado. Y tenemos Santiago, capítulo 4, versículo 17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Luego tenemos otro punto. No cumplir las normas establecidas por Dios es pecado, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Luego tenemos el siguiente punto, no hacer lo justo es pecado. Y su respaldo bíblico, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado. Entonces, entre las principales definiciones teológicas elaboradas académicamente, tenemos, primera, el pecado es la separación voluntaria del alma humana de Dios. Segundo, algo que se piensa, se habla o se hace contra la ley de Dios, o la omisión de algo que ha sido ordenado por esa ley para que se piense, se hable o se haga. Tercero, es la falta de conformidad a la ley, una transgresión de la ley, el hacer aquello que es prohibido o dejar de hacer aquello que es requerido. Cuarta, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en acto, disposición o estado. Creo que esta parte lo podemos ver de manera muy clara, ¿no? Entonces, o lo podemos entender de manera muy clara. Aquí tenemos los versículos que respaldan todo esto. Entonces, estos términos, como decíamos, se aplican tanto al acto como a la condición del ser humano. Ahora, volvemos y lo repetimos. Como primer punto, dentro de lo que es la definición teológica en cuanto al pecado, tenemos que el pecado es la separación voluntaria, ¿no? Es decir, el hombre, el ser humano, decide esto, separar su alma humana de Dios. Y es ahí donde Jesucristo entra como el puente de salvación, ¿cierto? Donde a través de su sacrificio, Él logró hacer que nosotros podamos ser salvos. Entonces, luego tenemos como segundo punto algo que se piensa, se habla o se hace contra la ley de Dios. Entonces, el pecado es infringir las leyes de Dios. Y estos son los puntos principales que tenemos en cuanto a las definiciones bíblicas y teológicas que podemos encontrar acerca de la doctrina del pecado. Como tercer punto tenemos la naturaleza esencial del pecado. Hemos visto que hay una gran variedad de términos para el pecado, cada uno de ellos resaltando un aspecto distinto, pero es posible en medio de esta desconcertante variedad formular una definición amplia de lo que es pecado, identificar la esencia del pecado. Hemos pensado que los pecados se caracterizan de forma variada en la Biblia como desconfianza, rebelión, perversidad, errar, pero ¿qué es el pecado? Un elemento común a todas estas variadas, a estas formas variadas de caracterizar el pecado es la idea de que el pecador no ha cumplido la ley de Dios. Hay varias maneras de fracasar en el intento de alcanzar su estándar de rectitud. Podemos ir más allá de los límites impuestos o transgredirlos. Podemos simplemente quedarnos cortos o no hacer en absoluto lo que Dios nos manda hacer o espera que hagamos. O que puede que hagamos lo correcto, pero por una razón incorrecta. Y de esa manera cumplir la letra de la ley, pero no su espíritu. Entonces, y esto es de acuerdo a, le puse aquí la bibliografía, que si ustedes quieren
o desean poder estudiarlo más a profundidad, lo pueden hacer en Teología Cristiana, tomo 2, la Casa Nazarena de Publicaciones de Kansas, ¿ok? Entonces lo pueden solamente copiar esta parte de aquí, Teología Cristiana, Willie Orton, y les va a salir. Y obviamente ponen aquí tomo 2. Y van a poder encontrar mucha más amplia información acerca de todo este tema, porque como les digo, martiología prácticamente debería ser una asignatura más, por lo que su contenido es amplio. Y aunque si hubiera la materia de martiología, en el seminario lo llevarían solamente un mes y es difícil abarcar todo ese tema en un solo mes, ¿no? Porque como les digo, hay hasta maestría y diplomados que se especializan exclusivamente en enseñar lo que es la doctrina de pecado. Entonces, en 6 meses, aún en 6 meses cuesta poder enseñar lo que es la doctrina del pecado, porque se necesita más tiempito. Y aún cuando están las maestrías y demás, que duran de 2 años, 12 meses, perdón, 11 meses, algunos duran, hay algunas maestrías que duran 23 meses, no, 26 meses, perdón, de doctrina de pecado, y aún estas maestrías dicen que no logran completar en sí todo el estudio porque es muy amplio, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar de todo un poco alrededor del mundo. Hay inclusive también está una rama donde teólogos se especializan en estudiar lo que es demonología, que es el estudio de los demonios prácticamente, otros angeología, donde se especializan en estudiar a los ángeles, la hermenéutica también, donde lo ven mucho más a profundidad, la apologética. Entonces hay muchas ramas de la teología que nos las pueden enseñar tratar de hacerlo lo más profundo, pero nunca va a ser tan profundo como especializándose en esas áreas. Entonces, es cuestión de estudiarlo y poderlo ir comprendiendo de a poco. Bien, entonces vamos a ir ahora a lo que es la unidad número 4. Perdón, el tema número 1. Tema número 2, perdón, sería. Este tema número 2 es la fuente del pecado. Como introducción, luego de proponer definiciones y concepciones, denme un segundo. Luego de proponer las definiciones y concepciones bíblicas a manera de descripciones sobre el pecado, nos corresponde respondernos a la pregunta, ¿cuál es la fuente del pecado? Nos referimos a la causa o las ocasiones que conduce al pecado. Responder a este interrogante es vital, ya que determinará nuestras determinaciones o las acciones a seguir para prevenir o eliminar este mal. La fuente del pecado, diferentes propuestas. Entre las principales propuestas como causa del pecado presentamos las siguientes. Tenemos, inciso A, naturaleza animal. A ver, como este es lo último, vamos a verlo este tema más a profundidad. No, pero mañana es su examen. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿les gustaría verlo este tema a profundidad mañana o lo quieren hoy? Porque si es mañana, tendría que hacer la explicación del tema y directo a su examen. O mañana directamente, si lo vemos hoy, a grandes rasgos, mañana directamente entrarían y es al examen. ¿Cómo les gustaría que lo haga? Doctora, mañana es el último plazo para el video. Sí, mañana. ¿Y el examen más? Sí, exactamente. Ya hay algunos hermanos que ya me enviaron su video, como 6 hermanos. Entonces, Ya, ¿va a dar tiempo para... Si da tiempo mañana, si no... le pregunto a ustedes, si la mayoría está de acuerdo, lo damos mañana, si no, lo damos hoy. Mañana sería pastora porque estamos cansadas.
Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo con que lo demos mañana este tema? Sí, mañana para... Ok, está bien. Entonces vamos a terminar la clase de hoy. Bien, lo vamos a terminar con una oración. Hermano Sergio, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna pregunta? No, era hace rato, perdón, me olvidé bajar la mano, a ver, ahorita abajo. Ah, ya. Ok. Bien, entonces vamos a orar, vamos a cerrar las clases de hoy y nos preparamos para mañana. Estudienlo el tema antes de que lo demos y para que ustedes ya estén listos para su examen. Como les dije, el examen va a ser en Quizzes, no sé si lo conocen. Entonces, de todos modos, el día de mañana les voy a decir cómo van a entrar, de qué manera, y va a ser en vivo, ¿sí? Entonces, oremos para cerrar. Señor, Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, Padre. Espíritu Santo, te agradecemos, Señor, porque eres tú quien nos guía, Señor, a toda verdad, porque eres tú quien nos ilumina el conocimiento, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el dador de todo, Señor, todo conocimiento que hay dentro de la palabra, Señor. Solo eres tú quien lo puedes revelar. Te damos toda la gloria y toda la honra. Santo eres tú, oh Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos, Señor. Te pido que sea usted, Señor, haciendo de esta palabra, Señor, algo bueno dentro de ellos, Señor. Que la palabra, Señor, sabemos que no llega vacía, Padre. Que haga usted algo en sus corazones, Señor amado. Bendícelos, cuídalos, Señor, y haz, Señor, que ellos puedan impartir este conocimiento, Señor, que puedan buscar más de ti, más de tu presencia, y que tú, Señor, puedas revelarles, Señor, quizás aquello que en algún momento me revelaste a mí, Señor, conforme a tu voluntad, Señor amado, porque sabemos que tú eres soberano y en todo tiempo eres santo, y en todo tiempo tu nombre es santo, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedan despedidos, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermana. Que el Señor los bendiga, hermano.